Universidad Autónoma del Estado de México. Hola a todos compañeros, hoy les voy a presentar el caso Qatar versus Bahrein, un ejemplo muy importante dentro del derecho internacional público. Este caso se originó por un conflicto territorial y marítimo que se mantuvo durante décadas entre ambos estados y que finalmente fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Lo interesante es que nos permite ver cómo se aplican en la práctica de principios de soberanía, delimitación marítima y sobre todo la resolución pacífica de controversias. A lo largo de esta exposición, disculpen, veremos cómo surgió el conflicto, qué órganos de la ONU intervinieron, cuál fue el procedimiento seguido y los resultados que se obtuvieron. El conflicto entre Qatar y Bahrein se originó por disputas territoriales y marítimas. Ambos países reclamaban la soberanía sobre las islas Jawar, la isla de Yanán, Fas al-Tibal y áreas marítimas estratégicas. La importancia de estas zonas radicaban en que tenían recursos de pesca y petróleo, además de un gran valor geopolítico. El valor de el, disculpen, el origen del problema se remonta a la época colonial, cuando el Reino Unido administraba la región. Dejó acuerdos ambiguos en 1939 e incluso reconoció las Islas Jaguar como parte de Bahrein, lo cual fue rechazado por Qatar. Tras la independencia de ambos estados en los años 70, la disputa se intensificó en 1986. Incluso hubo un incidente militar cuando Bahrein ocupó la isla de Fas al-Dibal. Esto elevó las tensiones y afectó la estabilidad del Golfo Pérsico. En este caso, el principal órgano de la ONU que intervino fue la Corte Internacional de Justicia, ya que ambos estados firmaron en 1991 un compromiso para someter la disputa a su jurisdicción. El Consejo de Seguridad de la ONU, aunque no participó directamente en el juicio, sí impulsó que el conflicto se resolviera pacíficamente conforme al artículo 33 de la Carta de la ONU, que habla de la solución pacífica de controversias. Al inicio, Qatar y Bahrein intentaron resolverlo por la vía diplomática dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, pero al no llegar a acuerdos, decidieron recurrir a la vía jurisdiccional. Esto demuestra la importancia de la Corte Internacional de Justicia como órgano imparcial capaz de resolver conflictos entre estados sin que se llegue a la violencia. El procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia fue largo y detallado. Este duró casi 10 años. Primero, en 1991 se firmó un acuerdo de compromiso después de que cada país presentó sus memorias y contramemorias, donde incluían mapas, tratados, actos de soberanía y pruebas históricas. Posteriormente se realizaron audiencias orales en las que los representantes legales de ambos estados expusieron sus argumentos. La Corte analizó toda la evidencia, incluyendo documentos coloniales británicos y actos de administración. En este proceso, la Corte Internacional de Justicia aplicó principios básicos como la soberanía territorial y el uti possidetis juris para respetar las fronteras heredadas tras la descolonización y la equidad de la delimitación marítima. Este procedimiento minucioso dio legitimidad al fallo final. El fallo se dio el 16 de marzo del 2001. La Corte Internacional de Justicia resolvió lo siguiente. Las Islas Jaguar fueron otorgadas a Bahrein. La isla de Hanán y Fast al-Dibal quedaron bajo soberanía de Qatar. Además, se trazó una delimitación marítima equitativa. Lo más importante es que ambos estados aceptaron la decisión, lo cual evitó una escalada militar y puso fin a un conflicto de más de 60 años. En lo jurídico, el fallo reafirmó principios internacionales y dio claridad sobre la soberanía de cada parte. En lo político, fortaleció la estabilidad regional y la cooperación dentro del Golfo Pérsico. En mi opinión, la ONU actuó de manera correcta, ya que garantizó una solución pacífica, justa y equilibrada. La Corte Internacional de Justicia aplicó de forma imparcial los principios de derecho internacional, sin favorecer por completo a ninguno de los dos países.
Esto permitió que el fallo fuera aceptado sin resistencia. Creo que este caso demuestra que el derecho internacional sí puede funcionar en la práctica, siempre y cuando los estados estén dispuestos a someterse a él. Si no hubiera existido la intervención de la Corte Internacional de Justicia, el conflicto probablemente se habría prolongado o incluso derivado en un enfrentamiento armado. Por eso considero que la resolución no fue solo justa, sino también estratégica para la paz en la región. Como conclusión, este caso nos enseña varias cosas. Primero, que el derecho internacional es una herramienta real y efectiva para resolver disputas territoriales de manera pacífica. Segundo, que principios como la soberanía, la integridad territorial y la solución pacífica de controversias son la base del orden internacional. Tercero, que un fallo equilibrado puede reforzar la paz y la cooperación regional como ocurrió en el Golfo Pérsico. En resumen, el caso Qatar contra Bahrein es un ejemplo exitoso de cómo los estados pueden resolver sus diferencias en los tribunales internacionales y no en el campo de batalla, fortaleciendo así el orden y la estabilidad mundial.